Iniciamos con el análisis técnico con acción del precio para opciones binarias y como primer punto vamos a determinar la vigencia de los movimientos del precio. Esto es válido para cualquier cuadro de tiempo y cualquier instrumento financiero. Cabe destacar que cuando usted analice la vigencia del movimiento, digamos en un gráfico de 5 minutos, es porque usted va a ir a las opciones binarias y elegir el tiempo de expiración en 5 minutos. Si usted analiza un gráfico de una hora y determina los movimientos que va a estar realizando el precio, usted va a ir hacia su plataforma de opciones binarias y elegir como tiempo de expiración ese cuadro de tiempo, ya sea de una hora o incluso en este caso serían eh, tiempos de expiración de 15 minutos, de 30 minutos, para que la señal que le va a otorgar el sistema con acción del precio pues se mantenga mientras que se llega al final de ese tiempo de expiración. Y bueno, la herramienta fundamental para este ejercicio de análisis es la línea de tendencia y la vamos a llamar de ahora en adelante línea de vigencia. Estas líneas que vamos a estar utilizando nos van a ayudar a determinar el momento en el cual hay tres situaciones en el precio. La primera situación es dar validez al movimiento alcista o bajista del precio. La segunda situación es determinar el debilitamiento y esto nos va a mostrar los primeros indicios de cambio de dirección del precio. Y finalmente el inicio de una nueva vigencia del movimiento del precio. Esta línea me va a servir para esas tres situaciones: determinar hacia dónde se dirige el precio, si está próximo a cambiar de dirección. Para esto también me va a mostrar esos debilitamientos y nuevamente para indicarme que ya se ha dado el inicio de un nuevo movimiento en el sentido contrario. Y bueno, para esto vamos a realizar todo este ejercicio en la plataforma de operaciones MetaTrader. Aquí, como usted puede apreciar, tengo la plataforma. Y bueno, si usted aún no cuenta con la experiencia necesaria para estar determinando los puntos máximos y mínimos que va realizando el mercado, es conveniente que usted inserte el indicador de fractales y el color pues ya sería a su gusto. Aquí tenemos este indicador de fractales. Obviamente este es únicamente un ejemplo, después lo vamos a hacer ya con algunas operaciones. Estoy en un gráfico de una semana y estoy observando que hay varios puntos máximos y mínimos en la parte del gráfico. Aquí me los está marcando este indicador. Ahí podemos apreciar ese detalle. Y lo que más me interesa en este instante es la línea de tendencia. Para poder trazar una línea de tendencia basta con unir los puntos altos o bajos que nos está indicando los fractales. Aquí de esta forma podremos trazar esta línea de vigencia. ¿Por qué se le llama línea de vigencia? En este instante me está mostrando que el movimiento bajista aún tiene validez. Ahí se presenta el primer punto. Pero de igual forma me está mostrando algún otro estado en el movimiento del precio. ¿Cuál es ese otro estado que me está mostrando? Bien, me está mostrando también una ligera aceleración. En esa parte vemos que se puede trazar una nueva línea de vigencia bajista que me muestra esa aceleración en el movimiento del precio. Se está moviendo de una forma muy vertical, pero de igual forma en la parte inferior me está mostrando que se está acercando hacia esa línea interna y cuando llegue me estará mostrando el primer indicio de que se está debilitando la aceleración en el movimiento bajista. Esto se puede aplicar absolutamente para cualquier temporalidad. Si estuviéramos en un gráfico de 5 minutos, la apreciación sería prácticamente la misma.
Otra situación que es muy importante comentar es que usted únicamente haga estos trazos en la parte más reciente del gráfico, porque de hecho se puede hacer un análisis en el histórico del precio de esta forma. Estoy observando que el precio estaba en un movimiento al alza y adicionalmente pues se presenta esa ruptura y bueno, finalmente se presenta esa caída en el movimiento del precio. De esta forma usted puede determinar fácilmente la vigencia alcista o bajista del movimiento del precio. Tenemos que anteriormente el mercado estaba en dirección alcista, tenía vigencia alcista en el momento en el que se hace la ruptura de esa línea de vigencia, pues obviamente, como la palabra lo dice, pierde esa vigencia, pierde validez el movimiento al alza, pero además me está mostrando ciertos indicios de debilitamiento en esta parte, en la parte alcista. Podemos ver que en esas velas usted puede trazar una línea de vigencia alcista y cuando vemos la ruptura ya me está indicando que existen ciertos indicios de cambio de dirección. Si el mercado en este caso respeta los puntos máximos en este movimiento al alza, tendría que hacer un cierre por la parte superior para continuar con ese movimiento alcista, pero podemos apreciar que no ha sido esa situación, sino todo lo contrario, ha habido un cambio en el movimiento del precio. Aquí se presentan esas tres situaciones que le he comentado al inicio de esta explicación. La primera me muestra qué movimiento existe en este instante. Bueno, es muy sencillo, es un movimiento al alza. Después, si se puede trazar una línea de aceleración y si se rompe, entonces me estará mostrando un debilitamiento. En caso que no haya ruptura, como es en la parte baja, ahí tenemos esa situación, aún no se presenta una ruptura, entonces podremos asumir que existe aún una aceleración en el movimiento del precio en dirección bajista. Esto me sirve para tomar mejores decisiones en las opciones binarias. Si observo que se da una ruptura de la línea de vigencia de esta forma, una ruptura por fuera, lo más probable es que el mercado cambie de dirección. Usted puede apreciar esta situación a una menor escala. Voy a un gráfico de 4 horas. En este gráfico de 4 horas podemos trazar, aunque sea por el momento en el histórico, esas líneas de vigencia. Tenía vigencia alcista, el mercado la rompe y ahora está en sentido contrario. Pero de igual forma, al estar en sentido contrario, es porque ya traía una vigencia bajista. Entonces, de esta forma, fíjese que después hace la ruptura de esa vigencia bajista y después inicia el movimiento al alza. En la parte más reciente tenemos que existía una vigencia bajista. Estos indicadores de fractales tienen ciertas carencias porque únicamente muestran los puntos máximos y mínimos más relevantes, pero en la parte interna de estos movimientos pues existen muchos más fractales que son visibles en un gráfico todavía mucho más rápido. Pero con el paso de los días usted puede realizar este ejercicio o incluso dominarlo en apenas algunos minutos y determinar que ahí se perdió esa vigencia bajista y por esa razón se inicia un nuevo movimiento al alza. Esto no es la tendencia. La tendencia es cuando el mercado se dirige en una sola dirección a una mayor escala. Vemos la tendencia en un gráfico, por poner un ejemplo, este gráfico diario. Ahí está esta tendencia bajista y a nosotros lo que nos interesa es lo que ocurre a nivel interno
en todo este movimiento hacia la baja, porque es ahí a donde nos vamos a aprovechar en las opciones binarias. Determinar la vigencia de esos movimientos hacia arriba y hacia abajo, en qué momento el mercado cambia de dirección, y para eso es importante que desde gráficos más arriba usted comprenda cómo es que podemos llevar todo este análisis a una escala todavía mucho más profunda. Si voy a un gráfico de una hora, aquí tenemos el gráfico de una hora. ¿Cómo determinar el fin de este movimiento al alza? ¿Cómo usted se pudo haber dado cuenta que el mercado justo en ese punto iba a cambiar de dirección y esto hubiera beneficiado al momento de abrir una opción binaria de bajada? Entonces aquí aplica lo de las líneas de vigencia. En este gráfico de una hora pues obviamente se ve muy vertical, pero les recomiendo que la mayor cantidad de operaciones las realice en horas de mercado que son las más importantes. En este caso sería en la sesión europea y parte de la sesión americana. Adicionalmente, usted debería de tomar estas decisiones en gráficos mucho más rápidos, gráficos de 15 minutos, de 5 minutos. Vamos al gráfico de 15 minutos. En este gráfico de 15 minutos puedo trazar la vigencia alcista de esa forma. Ahí tenemos esta línea de vigencia, me está mostrando que el movimiento alcista está vigente hasta que se haga la ruptura de la línea. Justo ahí podría ser una buena opción para ingresar una opción binaria de bajada. Y fíjese que aquí también tenemos en sentido contrario ese movimiento bajista. Aquí voy a limpiar un poco el gráfico. Tenemos este movimiento a la baja y usted puede apreciar que la vigencia bajista, el mercado va a estar bajista mientras que se mantenga por la parte interna de la línea, y de igual forma en sentido inverso va a mantenerse alcista mientras el precio se mantenga por la parte interna de la línea. Es así de sencillo. Entonces cuando usted observa que se está dando ese quiebre, pues es momento de abrir la opción binaria en dirección hacia donde se está dando esa ruptura. Esto no nada más funciona para este tipo de movimientos que son realmente muy amplios y es únicamente estar ahí esperando a que se dé esa situación. Podemos ir a un gráfico mucho más rápido, en este caso de 5 minutos, y determinar de igualmente el movimiento alcista o bajista. En la parte más reciente trazamos la línea sobre los máximos más importantes y además tenemos aquí en la parte interna de la línea que tal vez es posible trazar una línea de vigencia que nos muestre el fin de este movimiento. Vamos hacia un gráfico de 1 minuto. En este gráfico de 1 minuto ajustamos levemente la línea de vigencia bajista. Ahí tenemos esta línea y además estoy observando que efectivamente puedo trazar otra línea de aceleración y observo que en la parte inferior se está dando el quiebre de esta línea de aceleración. Además, en la parte baja también me está dejando un mínimo que podría funcionar como un punto de soporte en el cual el mercado está rebotando. Además, hay suficiente espacio como para que el mercado trate de buscar esa línea en la parte externa. Y por lo tanto, ¿cuál sería la decisión en las opciones binarias? Pues es muy sencillo. Abrir una opción de que el mercado va a subir, pero ¿en qué tiempo de expiración? Este tiempo de expiración, como usted está tomando la decisión en este gráfico de 1 minuto, obviamente la opción binaria a elegir sería de 60 segundos. En 60 segundos el mercado debería de respetar esta situación e ir a buscar un punto mucho más elevado. Entonces,
Como usted puede apreciar, es relativamente muy sencillo, lo puede realizar prácticamente para cualquier par de divisas. Vamos hacia lo que es la libra dólar y aplicamos el mismo ejercicio para determinar la vigencia actual del precio. Tenemos que está próximo en gráfico de una hora, está próximo a hacer la ruptura de este movimiento hacia la baja. Vamos hacia un gráfico de 15 minutos. En este gráfico de 15 minutos, de hecho, me confirma esa situación. Había una ligera aceleración en el precio y finalmente se está dando este quiebre. Podría ser una buena oportunidad para tomar la decisión de una opción de subida. Pero esta opción de subida, ¿hasta cuándo se podría sostener? Resulta que este movimiento al alza también tiene su propia vigencia alcista. Vamos hacia un gráfico de 5 minutos. En este gráfico de 5 minutos podemos trazar una línea de vigencia alcista. De esta forma, vemos que he omitido esta línea. Pues bueno, ¿por qué? Porque sería mucho más conservador ajustar la línea hacia el precio que dejarla, digamos que un cierto margen de tolerancia al movimiento del precio. En opciones binarias es recomendable ajustar más las líneas cuando creamos conveniente. Por lo tanto, aquí lo que me está diciendo las líneas de vigencia es que el mercado va a seguir subiendo mientras que se mantenga por la parte interna de esta línea alcista. Es muy sencillo estar determinando todas estas situaciones, pero de igual forma me generaría cierta duda, porque tal vez la siguiente vela que se forme sea bajista y termine por continuar en un movimiento hacia la baja. Por lo tanto, la opción hubiera sido, en este caso, una opción de bajada. ¿Por qué? Porque técnicamente estaríamos observando un rebote en esta línea de vigencia bajista que viene desde mucho más arriba, y como viene desde más arriba, entonces tiene mucha más relevancia, tiene más fuerza de que el mercado la respete. Pero bueno, si usted tomara la decisión de que en los próximos 5 minutos el mercado va a estar por arriba de su precio de entrada, existe una alta posibilidad de que así sea. Para esto vamos hacia un gráfico todavía más rápido de 1 minuto, a ver la parte más reciente, y vemos que de hecho esa decisión sería incorrecta. ¿Por qué razón? Podría trazar una ligera línea de aceleración de esta forma. Allí está esta línea de aceleración alcista. Vemos que se omitió estos movimientos porque representan una mecha de una vela. Y bueno, aquí finalmente, si el precio de entrada hubiera sido en ese punto, estaría peligrando la opción binaria de salir en negativo. Por lo tanto, es importante que antes de que usted tome cualquier decisión, esté trazando las líneas de vigencia. Fíjese que aquí en la parte más reciente, para sostener una señal, ya se puede trazar esa línea de vigencia bajista. Ahora, podría abrir una opción binaria mientras que el mercado se mantenga por debajo de esta línea de vigencia bajista. Esta línea de vigencia bajista, si es lo suficientemente fuerte, posteriormente se puede ampliar el movimiento hacia la baja a una mayor escala. Todos los movimientos que hace el precio comienzan desde estas temporalidades tan pequeñas. Desde ahí es a donde inicia el movimiento que después tiende a caer de forma muy aparatosa, como usted lo puede apreciar. Inicia de una forma muy ligera. Tenemos en la parte central del gráfico esa vigencia alcista, se rompe e inicia una nueva que se mantiene vigente y después cae
Ahí podemos apreciar esa situación. Para optimizar de una forma adecuada las líneas de vigencia, es conveniente que usted considere que el movimiento del precio debe de ser de esta forma. No necesariamente se tiene que ver al 100% como lo estoy dibujando para un movimiento hacia la baja, ni tampoco debe de ser 100% necesario para un movimiento hacia el alza. Pero lo que realmente importa es que usted visualmente tenga la posibilidad de trazar líneas en la parte externa de las velas japonesas. Estas líneas son fundamentales para poder determinar esa línea de vigencia. Y adicionalmente, fíjese, adicionalmente hay un concepto que sí es necesario que usted lo asimile de una buena forma. Resulta que usted no podría trazar líneas de vigencia de esta forma, así como lo estoy haciendo en esta parte del precio, en la parte central, o hacerlo de esta forma. Sería una forma incorrecta de realizar un trazo de línea de vigencia. En las partes centrales no se trazan esas líneas, se deben de tomar los puntos a donde el mercado hace fractal, a donde el mercado hace esos puntos máximos y mínimos. Allí es a donde debería de tomar esa referencia para poder trazar las líneas. Fíjese, tendremos en este punto una nueva referencia para poder trazar la línea de aceleración. No es factible que usted trace una línea de aceleración en un punto donde no tenga ninguna otra referencia. Así es que debe de tener cuidado para evitar situaciones que no son las mejores. Podemos apreciar que en este instante se ha roto la vigencia bajista, pero a una mayor escala se mantiene el movimiento al alza. Recuerde que el precio en un gráfico de 5 minutos, aquí voy a limpiar el gráfico. Bien, tenemos el gráfico ahora más limpio y vemos que en este gráfico de 5 minutos pues ahí aún existe esta vigencia al alza. Entonces, si la opción binaria era de que el precio iba a subir, pues obviamente se habría perdido por la situación que se estaba presentando en el gráfico de un minuto. Si vamos al gráfico de un minuto, en este gráfico de un minuto de hecho se acaba de confirmar una nueva vigencia todavía mucho más importante. De esta forma, ahí tenemos esa figurita que hace unos instantes le acabo de comentar. Aquí estaría vigente, el precio se mantendría por la parte inferior mientras que siga respetando esta línea de vigencia bajista. Es una buena posibilidad para tomar decisiones de que el mercado va a seguir bajando, pero siempre y cuando no se vaya a romper esta línea de vigencia bajista. Pasa lo siguiente también con los movimientos del precio. Resulta que en ocasiones la siguiente vela puede ser muy alcista y termine por romper esa línea de vigencia que ya traía. Así es que es importante que en estos gráficos de un minuto, de 5 minutos, tiende a pasar eso. En gráficos mucho más grandes, pues usted puede apreciar que bueno, finalmente no se da de forma tan frecuente esos movimientos. No significa que las señales sean mejores en estos gráficos, pero de igual forma, si usted se siente todavía mucho más cómodo con estos gráficos de una hora, en este caso, si trazo una línea de vigencia bajista y si veo que el mercado está haciendo una ruptura, pues abro una opción binaria que dure una hora, con un tiempo de expiración de una hora, y después de ese tiempo de expiración, pues determinar qué es lo que ha pasado. Pero recuerde que este movimiento que se está dando en esa parte hacia el alza también lleva una vigencia. Así es que si va, digamos, en el minuto 35
y a nivel interno usted está observando en un gráfico de 5 minutos, vemos que ya, que ya va, digamos, en el gráfico de 5 minutos, está haciendo una ruptura de la vigencia alcista, pues ahí ya tendría que preocuparse y depender ahora su análisis de otros aspectos que son de igual forma muy importantes, que se les llama niveles de alta probabilidad. Y bueno, de ese tema vamos a hablar en breve.